Primero que nada, dar las gracias a Rosa por este encuentro tan necesario entre ciencia y espiritualidad. Gracias por este discurso con el que he resonado profundamente. Y también quería agradecer el concierto de inicio en el que nos ha situado en el espacio adecuado para este encuentro. Entonces, quería empezar aclarando un poco el término Zen, que socialmente en la actualidad se encuentra un poco desvirtuado y así podemos oír sobre el Zen como fulanito es muy Zen, tal cosa es muy Zen, champú Zen, spa Zen, ambientador Zen. Entonces, primeramente el Zen no es un estilo, no es una estética. El Zen es un camino, una vía de despertar que tradicionalmente se remonta a 2500 años atrás con la experiencia vital del Buda Sakyamuni, que personalmente era un príncipe de la casta de los Sakya, que sintió la intuición y en su experiencia vital tomó contacto con el sufrimiento y cómo ese sufrimiento era consustancial a la vida, y tomó la profunda determinación de resolver ese sufrimiento y sus causas. De esta manera abandonó el mundo, abandonó todas sus comodidades de palacio y se adentró en el bosque, donde empezó esta búsqueda y se encontró con los renunciantes, con los aramanas, que le enseñaron las diferentes técnicas de meditación. Esto nos lleva a lo que decía Rosa, la importancia de la tradición, más allá de la técnica, más allá del camino, la importancia de una tradición que transmite de maestro a discípulo, en este caso desde hace 2500 años a la actualidad, un conocimiento que va más allá de las palabras, sino a través de la experiencia. Entonces el Buda, a través de su experiencia, primero a través de las técnicas recibidas por sus maestros en el bosque, profundizó en estas técnicas y experimentó diferentes estados de meditación. Pero veía que al levantarse de la meditación, ese estado volvía a repetirse. Una vez que volvían a la actividad, es verdad que permanecía ese fondo de desasosiego, de inquietud. Así tomó la determinación de aplicar estas técnicas para indagar profundamente en la raíz del sufrimiento. Y cuenta la leyenda que se sentó debajo del árbol de la Bodhi hasta que no realizó esta experiencia, pues no se levantó. Y ahí realizó la naturaleza de la realidad como cambiante, impermanente, insustancial, es decir, nada tiene existencia propia por sí mismo, sino que todo está interconectado, y es eso lo que le da una existencia temporal. A través de esta experiencia se dice que el Buda alcanzó el gran despertar. Pero este gran despertar no es un despertar momentáneo, es un despertar continuo, que llevado a la vida cotidiana es el continuamente darse cuenta de lo que aparece aquí y ahora a través del estado realizado por el Buda en la meditación. Y así fue como inició un camino de divulgación de este camino que llega hasta nuestros días. Esta práctica luego se ha llamado budismo, aunque originariamente no se considerara una religión en sí,
sino realmente se podría considerar como una metodología, una tecnología de la atención, del desarrollo de la atención. Esto que llamamos budismo lo pasó de lo que era la India y se extendió a lo largo del sudeste asiático, China, Tíbet, Japón, como ya sabemos. Y en China este camino se mezcló también con el punto de vista y el acercamiento taoísta, ¿no? Más cercano a la naturaleza, la unión de la dualidad. Y ahí se simplificó mucho. Cuando venía de la India, en el que el conocimiento y las enseñanzas del Buda había sido recogido en cientos de tratados, ahora todo se simplificó principalmente en un entrenamiento de la atención. Y este entrenamiento de la atención se desarrolla principalmente en la técnica de meditación sedente. De China fue recogido por Dogen Zenji, que lo llevó a Japón y allí fue adaptado como Zen. En China era Chan, aquí era Zen. Entonces, ¿qué es este Zen? El término Zen en sí mismo viene a significar absorción. Y entendemos por absorción el estado en el que la mente se absorbe en su verdadera naturaleza. Y esto es algo a experimentar, no a comprender en palabras. Y se comprende a través de la meditación sedente, de esa Zen, que fue tal cual llegó esta meditación a Japón desde la escuela Chan en China. Cuando nos sentamos en Zazen, en una postura concreta, la postura del loto, con la espalda bien recta, la coronilla hacia el cielo, en un mudra concreto, en el que nos unimos a la tierra y al cielo, entramos en una total quietud. Igual que el Buda, es una renuncia, ¿no? En el que dejamos nuestros quehaceres diarios, nuestras actividades del día a día, y nos tomamos un tiempo en el que ahora solo me dedico a practicar Zazen. Y entramos en una completa quietud y silencio. Es decir, cuando practicamos Zazen, abandonamos todo movimiento voluntario de la mente. Si normalmente tenemos tendencia a reaccionar, me pica aquí, me rasco, en Zazen, solo dejamos que el cuerpo se mueva y la mente reaccione sin nosotros intervenir, sin ninguna intervención. Y aplicamos la atención a esta postura correcta y luego pasamos a la respiración. De tal manera que nos conectamos con la respiración, como tantas técnicas luego han desarrollado, otras vías, atendiendo la respiración como principal objeto de atención y el cuerpo y la postura en segundo plano. Así se va desarrollando una capacidad de concentración, es decir, de llevar la mente continuamente al mismo punto, atención a la respiración, que supone un entrenamiento, porque lo normal es que en el mundo, en la vida cotidiana, la mente esté, pues como digo yo, como un mono con una linterna, ¿no? Mientras que aquí al mono lo llevamos a la respiración. Enfoca la respiración, enfoca la respiración. Y un recuerdo continuo de sí mismo a través de lo que llamamos Soken, que es un destello de conciencia en el que nos recordamos, estoy atento a la respiración. Y nos podemos dar cuenta cómo, más allá de hacernos esta pregunta, muchas veces pensamos que estamos atentos y tenemos espacio en segundo, en tercer plano de la atención para atender otras muchas cosas sin caer en la cuenta, ¿no? Entonces es un entrenamiento durante un largo periodo de la concentración. Esta concentración la llamamos samatha.
y permite el enfoque unidireccional, convergente de la mente en un punto, en la respiración. De tal manera que cuando ese enfoque es mantenido y entrenado, se produce la fusión del sujeto y el objeto. Es decir, el sujeto se funde con la respiración y ya no existe una respiración por un lado y alguien que atiende a la respiración, sino que es la respiración vivida por sí misma. Entonces, este estado es lo que llamamos estado de acceso, que luego dará lugar al estado de samatha o samadhi, que está caracterizado por un estado de ecuanimidad, es decir, de estabilidad emocional, en la cual no se reacciona como lo hace la mente cotidiana, a través del me gusta, no me gusta, me da igual. Si me gusta, lo cojo, si no me gusta, lo rechazo, si me da igual, ni lo veo. Sino que la mente se establece en un estado de apertura, de claridad mental, en el cual puede percibir lo que aparece en el campo de conciencia sin discriminarlo, sino que es capaz de aceptar todo lo que aparece, que es otra de las trampas de la mente cotidiana, que todo lo que me gusta lo pongo delante y lo que no me gusta lo escondo debajo de la alfombra y ni lo veo, y así no lo puedo atender. Por eso Sazen es una práctica de valentía, de hacerme cargo, de responsabilidad, de ver todo lo que aparece en mi campo de conciencia a través del cuerpo-mente. Una vez que nos estabilizamos en este estado de apertura, al principio es esporádico, aparece porque no depende de la voluntad. Solo ponemos las condiciones para que se den. Cuando, con el tiempo y la práctica, que suelen ser años, ese estado se mantiene más estable a lo largo de la práctica ascendente y empezamos a observar los fenómenos que aparecen, que es lo que se llama vipassana, observar la naturaleza de los fenómenos tal cual son. Y así, observando cómo el cuerpo se mueve internamente, cómo sigue funcionando, cómo los jugos gástricos siguen segregando, la sangre circulando por el cuerpo, la respiración produciéndose por sí misma sin que yo intervenga, es como voy desidentificándome de todos los procesos corporales, mentales más tarde, las emociones que aparecen, las fluctuaciones, los contenidos mentales, proyecciones, memorias, aparecen y cada vez voy tomando cierta distancia, cierto espacio en ese estado de quietud que no me hace reaccionar inmediatamente. Esto es un entrenamiento que no sucede así. Es un entrenamiento que a lo largo de la práctica se va instalando. Y claro, como le pasó al Buda, una vez que nos levantamos del cojín, está la vida cotidiana. Y yo que me siento en Sazen y experimento el estado de acceso, de apertura, y ahora viene el día a día, el jefe, los niños y la vida cotidiana que nos aborda sin contemplación. Entonces, ¿cómo llevar esta práctica a la vida cotidiana? Como hemos dicho, en Sazen la práctica es atención a la respiración y al cuerpo. De la misma manera, en la vida cotidiana pasamos a atender las tareas del día a día y las ponemos en primer plano de atención. Lo que estoy haciendo, esto, solo esto. En japonés diríamos ichimotsu, solo una cosa. Y en segundo plano estaría el cuerpo respirando. Porque a través del cuerpo respirando puedo observar mi estado interno y cómo estoy reaccionando a aquello que estoy haciendo, a aquello que estoy viviendo. Es decir, cómo se refleja lo cotidiano en mi cuerpo-mente y cómo eso produce un movimiento interno, porque el movimiento siempre está a través de las emociones, la percepción, contenidos mentales.
De esta manera, a través de la práctica, vamos trasladando la práctica de Zazen a la vida cotidiana. Igualmente también se da esa práctica que hemos hablado de destellos de conciencia, shocking, es decir, el recuerdo de sí mismo cuando estoy en la actividad. Estoy atento a la respiración, estoy atento a esta tarea, estoy atento al aquí y ahora, y esos impulsos, esos destellos nos dan esa capacidad. Aparte de esta actividad voluntaria de recuerdo de sí, la práctica de Zazen también aparece de manera inconsciente y voluntaria como un acompañamiento silencioso que sin que uno lo pretenda está ahí en la vida diaria. Y uno, más allá de instructor, como padre, como enfermero, pues de repente siente ese acompañamiento pues en el duelo de un familiar, cuando tu hijo te pone a prueba en tu función de padre, como enfermero en el contacto con el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Y eso va permeando a través de la vida cotidiana y de las vivencias propias, ¿no? Así la práctica en la vida cotidiana, en el Zen, es la práctica continuada. Cuando vamos a un retiro Zen, la práctica comienza por la mañana con el sonido de una campana al despertar. Cada actividad está regulada por un instrumento que nos llama a esa actividad, practicando en silencio. Y es mantenida la atención no solo en las sesiones de Zazen, de meditación, sino en la comida, al caminar, al acostarnos en la siesta. Es decir, atendemos al cuerpo y a la mente en todas sus posiciones, de pie, caminando, acostado, sentado. Y así es como podemos observar la mente en cada instante, en cada actividad. Así, en el Zen, la práctica continuada se reflejó a través de lo que llamamos el Samu, es decir, el trabajo consciente. No solo en las prácticas de meditación, sino que las tareas diarias en el templo, en el monasterio, son consideradas también instrumentos meditativos, el Samu. De esta forma, existen muchos relatos de practicantes que alcanzaron el despertar a través de la práctica de las tareas cotidianas. Como aquel monje que estaba barriendo el patio, rodó una piedra al barrer, rompió un bambú y el crujir del bambú hizo que despertara. No fue el crujir del bambú simplemente lo que hizo que su mente despertara, sino la acumulación de instantes tras instantes de atención plena en cada actividad. Hasta que llegó un momento que la gota que colmó el vaso fue ese bambú que crujió y tuvo el despertar, que no es otra cosa que el darse cuenta. Por eso decimos que el Zen es una tecnología, una metodología del darse cuenta de lo que está pasando aquí y ahora, sentados en esta silla, a través de este cuerpo, a través de esta respiración y este estado interno. Bueno, esto es la práctica en sí, del día a día, del Zen, y la práctica de los practicantes laicos que practicamos, que tenemos vida más allá de la práctica Zen, y que, como decía, pues nos lleva a una vorágine de actividad en la que tenemos que aplicar la experiencia más allá de la voluntad, sino con aquello que queda impregnado en el cuerpo. Y para terminar, quería decir que hoy en día, en el que lo falso está tomando el lugar de lo verdadero
lo artificial sustituye a lo natural y humano, y en el que el bombardeo de estímulos sensoriales y de la industria del entretenimiento secuestran continuamente nuestra atención, que es la herramienta fundamental del darse cuenta. Es más importante que nunca un camino de despertar, un camino de apertura de la conciencia. Con esto terminamos. Tenemos 10, 15 minutitos para preguntas. Si alguien tiene alguna. Hola. Bueno, lo primero, muchas gracias por tu charla. Solo preguntarte, en caso de que alguien quiera iniciarse en este camino del Zazen, ¿cómo hacerlo en esta sociedad moderna sin irse a Oriente a buscar un templo y un maestro? En el día a día, aquí en nuestra sociedad, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, es una práctica que sigue viva y en el tiempo moderno. Seguimos practicando Zazen. Dijimos que había pasado de la India, China, Japón, Tíbet, pero llegó a Occidente. A través de el Zen concretamente, desde Japón, vino a través del maestro Deshimaru, llegó a Francia, allí tuvo mucha repercusión en los años 70, 80 y se difundió por toda Europa. Luego pasó a Estados Unidos y aquí en la isla también llegó, y gracias al maestro Dokuso Villalba, que es mi maestro, es el introductor, el fundador de la comunidad budista Soto Zen en España y quien trajo esa práctica del maestro Deshimaru de Francia y luego de Japón, del maestro Suyu Narita, la trajo a España y fundó la comunidad budista Soto Zen. Y nosotros, yo como discípulo del maestro y nosotros como asociación, practicamos aquí en Las Palmas con la Asociación Zen de Gran Canaria. O sea que aquel que esté dispuesto a practicar, las puertas del dojo que están en la galera están abiertas, pueden practicar. ¿Cómo pueden encontrar información para ponerse en contacto con ustedes? Pues tenemos un perfil en Facebook, y en Instagram de Asociación Zen de Gran Canaria, y allí tendrán toda la información y el contacto. Buenos días, gracias por la charla. Y hay que decir una reflexión porque a veces se vincula la práctica de la meditación como a una situación como placentera, ¿no? Como aparece en los medios de comunicación, una prójima que medita contra un fondo maravilloso de arrozales, etc. Y mi experiencia, y lo quería compartir para que también nos menciones la tuya, ¿no? Mi experiencia es que mantener la atención y la regularidad meditativa requiere una disciplina brutal. Si decimos que estamos acostumbrados a movernos en la vida cotidiana detrás de múltiples estímulos, de deseos, de satisfacción, de diversión, que está bien, pero cuando la mente está acostumbrada a saltar de una cosa a otra, en el momento en que la sientas en el Zen mirando a la pared, como si estuvieras castigado en tiempos de antaño en el colegio, en quietud total, en silencio, pues está claro que los mecanismos de defensa psicológicos saltan. A lo mejor en media hora en un dojo no saltan, o en una hora, pero te vas a un retiro y estás varios días en silencio, en práctica continua cada cosa, los mecanismos de defensa se activan. Y al principio no los ves, solo los sientes en el cuerpo. Y los primeros retiros te cruje hasta, como decimos, hasta el carnet de identidad. Y te aparecen dolores que aparecen cuando entras por la puerta del templo y desaparecen cuando sales de la puerta. Entonces, como dices, supone un sacrificio, supone una renuncia a dejar todo aquello que nos llama continuamente. No puedo ir porque no puedo, porque hoy no puedo, y no puedo, tenemos siempre 20.000 excusas para no practicar y creer que estamos practicando. Entonces sí, requiere de una gran disciplina y de una enorme atención a esas reacciones del cuerpo y de la mente. Pero hay que hacerlo.
En principio, se da ese estado de acceso, de amplitud, de bienestar y gozo, cuando uno consigue, a través de una firme motivación y determinación, mantenerse en la atención continua, pero supone esa disciplina y ese sacrificio. Por eso, practicar solo en casa está bien, pero es más complicado y más beneficioso y más fructífero hacerlo en grupo. Por eso en el Zen tradicional, hoy en día, como decía Rosa, hay miles de ofertas de técnicas y prácticas que nos permiten practicar solo en casa. Cada vez estamos más conectados al streaming. El curso, si lo puedo hacer en casa, mejor en el sofá. Y así no tengo que ir. Sin embargo, en el Zen, los 3 pilares fundamentales son el Buda, el Dharma y la Sangha, en el budismo en general. El Buda, un maestro, alguien que ha realizado la experiencia antes que uno y le diga por aquí o por aquí. El Dharma es este conocimiento que se transmite en palabras y más allá de las palabras. Y la Sangha es el grupo de practicantes que nos sentamos rodilla con rodilla, hombro con hombro, y somos como, el otro decíamos en el retiro, como los troncos que echamos al fuego y avivan la llama. Ponemos nuestro cuerpo y nuestra determinación en favor de ese despertar, no solo mío, sino colectivo. Así que así, disciplina, práctica y incomodidad es una tónica general, no solo comodidad, placer, porque entonces eso se disfraza de espiritualidad, pero vuelve a ser un estímulo del mercado. Buenas tardes, gracias por la charla, Víctor. Y yo no sé, quería agregar quizás algo positivo al respecto. Están hablando de que es un sacrificio y probablemente sí, ¿no? En la época que estamos viviendo, la sociedad. Pero yo creo que también es un gozo. Corrígeme si me equivoco, yo no sé, pero para mí no hay mejor lugar que estar ni tiempo que en ese momento y en ese espacio, ¿no? Que es solo para ti. Y cuando estás ahí es como estar en casa. Entonces, yo no me encuentro en un momento de despertar continuo, por supuesto, pero las 24 horas, ojalá lo consiguiera, pero cuando estás ahí es una maravilla. Entonces, supongo que es cuestión de llegar también para no verlo como un sacrificio, porque es muy placentero. Efectivamente, sí. No es solo sacrificio, nos suena a algo oscuro, ¿no? Llegar a la práctica espiritual, fustigarse. No. Realmente la práctica, como estábamos diciendo, es la experiencia directa en la que la mente se manifiesta en su verdadera naturaleza. Y eso, como dices tú, es la experiencia de volver a casa. No tenemos oportunidad en lo cotidiano, si no practicamos, a que esa naturaleza de la mente se revele claramente. Solo a través de la meditación sedente y a través de la práctica llevarlo al día a día y que poco a poco vaya permeando en nuestras relaciones y nuestro día a día. Pero efectivamente, la experiencia que buscó el Buda era encontrar las causas del sufrimiento y liberarse del sufrimiento. Es un signo claro del estado meditativo profundo, un estado de gozo interno, con una escala muy grande, infinita podría decir, desde un pequeño gozo, una sonrisa tenue en los labios a un estado de éxtasis y de apertura. Y así es. Pero que tampoco hay que agarrarse a eso. La práctica es continuar más allá de ese gozo a la actividad de la vida diaria. Una última pregunta, Baby Saludas. Hola, buenos días. La mía va a ser para buscar la comodidad. Les quería preguntar si aparte de la posición del loto, de estar sentado, es siempre así, desde el principio, no hay otra opción que sentarse ante esa incomodidad o de cara a la pared, porque con esa sensación de castigo, porque he visto budas que estaban reclinados, tumbados, muy grandes, gigantes, y también he visto budas en posición de loto. En esta disciplina del Zen, solo se contempla esa posición para alcanzar esa concentración.
esa unión. Creo que he transmitido una imagen del Zen bastante dura y bastante sacrificada, y también es así. El maestro Gusó dice que el Zen es como un fruto de cáscara rugosa y espinosa y una pulpa dulce, suave, maravillosa. Entonces, ¿cómo practicamos la postura? La postura ideal es la postura del loto, porque en la posición sedente es la postura más estable posible, que esa estabilidad del cuerpo luego se traduce en estabilidad mental. No es una postura arbitraria, sino que se comprobó, y es una postura que es el núcleo de la práctica del budismo y del Zen. Existen estatuillas que se remontan a tiempos inmemoriales en esa postura, anteriores al Buda Sakyamuni, en la cual en esa postura del loto o del diamante se activan ciertos meridianos energéticos, la columna está vertical, lo cual te da un nivel de conciencia de conexión con la tierra y el cielo, como dijimos, o como se dice en el taoísmo. Y todos los circuitos energéticos se mueven de una manera determinada que favorecen el estado de absorción. Sin embargo, por ejemplo, como dice, si meditáramos acostados, la tendencia es caer en la somnolencia y en la inconsciencia y entrar en el estado de sueño. Por ejemplo, al Buda, cuando se le representa meditando acostado, está representando la entrada en el paranirvana del Buda. Es decir, el proceso de entrar conscientemente en el estado de disolución cuando murió el Buda Sakyamuni. Y por eso se le representa acostado. Gracias. Luego, si las dificultades son grandes, no, la exigencia es la que es. Si no nos podemos sentar en el loto, en el semiloto o medio loto, cuarto de loto, birmana, una banqueta, una silla. Pero lo importante es, según nuestras condiciones, pues, practicar. Muchas gracias por haberos animado a preguntar. Muchísimas gracias, Víctor, por haber venido y compartir, acercarnos un poquito al Zen.